El miedo es algo que se siente al considerar algo perjudicial o negativo, que puede ocurrir o puede ser que ya ocurrió. Creo que el temor es algo a lo que todos en algún momento hemos sido expuestos. ¿Cuántos han tenido temor en algún momento? Todos hemos pasado por ese momento maluco del miedo, del temor. Y en la vida hay muchos temores. Yo no sé usted de qué tiene temor. Yo voy a mencionar algunos y de pronto alguno de esos encaja en su vida. Pero hay algunos que tienen temor a la vejez. Hay personas que tienen temor a la vejez. Hay otros que tienen temor a la soledad. Tienen temor a la soledad. Hay otros que le tienen miedo al fracaso y por eso nunca intentan nada. Pues dicen, no, de pronto fracaso. Yo decía estos días, el mayor riesgo que una persona puede correr es no arriesgar. Es el mayor riesgo. Otros tienen temor a la enfermedad. ¿Cuántos han tenido temor de la enfermedad? Otros le tienen miedo a la tristeza. Otros tienen miedo de perder el empleo. Y si de pronto me dan la carta del ácido. Ha sido un placer contar con usted, ¿cierto? Otros le tienen temor a las desgracias de la vida. Y otros tienen temor de la muerte. ¿Cuántos le tienen temor a la muerte? Cuando usted ve a alguien en un ataúd, ¿usted qué siente? ¿Qué piensa usted? ¿No siente como un sustico? Uy, si de pronto ese fuera yo, qué maluco, ¿cierto? Yo no sé, la vida es tan buena que yo no me quisiera morir. Y aunque esté enfermo y con algunas dificultades, pero no, yo quisiera que el Señor venga y me arrebate. Mejor, ¿cierto? Pero es algo terrible, ¿cierto? A mí no me gustan los ataúdes, son muy feos. No hay ataúd bonito, todos son horribles. Horribles, desagradables. No me gusta. Pero hay temores. Hay otros que tienen temor del futuro desconocido. ¿Y qué será mañana? Dentro de un año. Y tienen temores, ¿cierto? Pero acá el salmista está diciendo que hubo alguien que lo libró de todos los temores. Porque la Biblia dice en 1 de Juan 4:18, nosotros hemos sido trasladados, la Biblia dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y dice 1 de Juan 4:18 que en el amor, ¿qué hay en el amor? Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor. ¿Y cuál es el perfecto amor? El amor de Dios. A veces se habla de ese amor de Corinto y dice el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor... Y uno dice, ese es el amor del hombre, pero no, ese no es el amor del hombre. Ese amor que está allí es el amor de Dios. Porque el único amor que no guarda rencor, que no se irrita, que no busca lo suyo propio, que no hace nada indebido, es el amor de Dios. O yo le pregunto, ¿será que usted en la vida cristiana no ha hecho algo indebido? Entonces no es el amor de nosotros. ¿Será que usted en su vida cristiana no busca lo suyo propio? ¿Cierto? Entonces ese no es el amor suyo. ¿Será que usted en la vida cristiana no se ha irritado? ¿No se ha enojado? Entonces ese no es el amor suyo.
Ese es el único amor de Dios, que es el amor perfecto. Y dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Porque el temor lleva en sí, ¿qué? Castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Entonces, el Señor nos libra de todos esos temores, porque Él es el único que puede decir, según nos dice Juan 6:20, que había una dificultad. Los discípulos estaban pasando por una dificultad, pero Jesús se apareció y les dijo, yo soy, no temáis. Amén. Mire, había una dificultad, pero Él se apareció y dice, yo soy, no temáis. Y era que estaban en medio del mar y había una tormenta muy impetuosa, los vientos eran contrarios y ellos estaban turbados, estaban angustiados. Y yo decía esta semana que ¿qué hace uno enfrente de un mar embravecido? Queda uno impotente, no hay nada que hacer. ¿Quién calma unas olas embravecidas? Nadie. Lo único que uno puede hacer es turbarse y llenarse de miedo. Pero dice que Jesús apareció y les dijo, tranquilos, yo soy, no teman, no tengan miedo. Amén. También dice la palabra de Dios que Jesús le dijo esto mismo a Jairo cuando alguien vino y le dijo, ¿para qué molestas más al maestro? Tu hija ha muerto. Pero dice que Jesús le dijo en Lucas 8:50, oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente. Amén. Y serás salva. Y yo le pregunto, ¿qué hace uno frente a la muerte? También se siente uno impotente. Ya cuando alguien se murió, uno llorar, entristecerse, porque uno frente a la muerte queda impotente. Pero allí vemos a uno que dice, no, tranquilo, no tengas ningún temor, no tengas temor, cree solamente y será salva. También se lo dijo el Señor a Juan cuando estaba en la isla del destierro, porque él no estaba allá. Algunos leen y dicen en la isla de Patmos y piensan que Juan estaba allá en la playa y que estaba allá de vacaciones, pero la isla era una zona donde desterraban las personas. Inclusive se dice que era un lugar lúgubre, que lo único que habían allí eran cuevas y piedras negras, ¿cierto? Era lo único que había allí. Y allí desterraron a Juan por causa del evangelio. Pero dice la palabra del Señor que allí Juan tuvo una visión y dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí diciendo, ¿qué le dijo? No temas, yo soy el primero y el último. Se lo dijo a la iglesia cuando se le dijo también que iba a pasar por dificultades en Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Y él dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Mire, el Señor antes de decir lo que iba a pasar, primero les dice, no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, no te asustes, no te angusties, que aunque el diablo los eche allá en la cárcel y aunque tengas tribulación, no tengan miedo, no se preocupen. Amén. No se preocupe, porque con el Señor no hay razón para temer. La Biblia dice en Hebreos 13:6, de manera que podemos decir confiadamente,
El Señor es mi ayudador, no temeré. Salmo 27, verso 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Y hay una pregunta: ¿de quién temeré? Y mire que no hay respuesta para esa pregunta. Porque cuando uno está con Dios, ¿de qué teme uno? No hay de qué temer. Si allí dijera: temeré de la angustia, temeré de la dificultad, temeré de la enfermedad, temeré de la muerte, pero no, allí no hay respuesta, porque no hay respuesta, porque si yo estoy con Dios, no hay nada de qué temer. Y luego dice: Jehová es la fortaleza de mi vida. Y otra vez la misma pregunta: ¿de quién he de atemorizarme? ¿Quién me va a causar temor? Nada me va a causar temor, porque Dios es mi fortaleza, porque Jehová es mi luz y porque Jehová es mi salvación. Yo no tengo nada de qué temer. El Salmo 56, verso 4 dice: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Amén, no temeré. El Salmo 118, verso 6 dice: Jehová está conmigo. Y como Él está conmigo, mire lo que sucede: no temeré. El Salmo 3, verso 6 dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. ¿No le parece eso mucha gente contra uno? 10 millares. Eso es una cantidad muy enorme. Y dice que pusieren sitio contra mí. Yo no temeré. No temeré. El Salmo 23, 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Y cuál es la razón? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Mire, cuando uno mira al Señor y lo mira con esa vara y con su callado, uno se alegra, uno se goza, porque uno sabe que esa vara y ese callado es para nuestra defensa. Amén. ¿Qué quiere decir? Que puede venir el mal a atacarnos, pero hay un pastor que va con nosotros y Él nos defiende. Amén. Él nos defiende. Isaías 41:10 dice: no temas. Es que Dios nos da las razones. Dios no simplemente nos dice: no tengan miedo y ya. Si la Biblia dijera: no tengan miedo y ya, pues uno diría: pero es que eso está como incompleto. Pero mire lo que dice: no temas. ¿Y cuál es la razón? Porque yo estoy contigo. No dice yo voy a estar. No dice que va a estar. Hermano, el Señor no va a estar contigo. El Señor está contigo. Amén. Y luego dice: no desmayes. ¿Y por qué? Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Mira, yo llevo tantos años en el Evangelio, ¿y por qué no ha desmayado? Porque Dios está con nosotros y nos esfuerza. Y como para que nos quede una tranquilidad plena, nos dice: siempre, no de vez en cuando. Dice: siempre te ayudaré. Amén. Mire, tenemos un Dios que siempre nos ayuda. Amén. Él no nos ayuda de vez en cuando. Él nos ayuda siempre. Él nos ayudó hoy, nos ayuda mañana, nos ayudará pasado mañana y nos ayudará todos los días de nuestra vida. Y por eso dice: siempre te ayudaré. Pero luego dice: siempre te sustentaré. Que sustentar quiere decir: te voy a proveer lo que necesitas, te voy a dar lo que te hace falta. Siempre te sustentaré con la diestra, con la autoridad, con el poder. Amén. Porque el poder de Dios está a favor suyo y está a favor mío. Amén. El poder de Dios está de nuestra parte. Aleluya. Y por eso es que dice la Biblia
Por allá en Romanos hay un texto muy hermoso. ¿Y sabe qué dice? De manera. Amén. No, dice, si Dios, ese es Hebreos, pero en Romanos dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué significa si Dios está de nuestra parte? ¿Quién pues contra nosotros? Y luego dice, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Amén. Isaías 41:13 dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y mire, y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Te dice, no temas, yo te ayudo. Por ahí en el Salmo 91, verso 5, nos habla de 4 cosas que producen terror. Y dice, no temerás el terror nocturno. Y estaba mirando por ahí un comentarista, dice que el terror nocturno hace referencia a los ataques que se hacen en medio de la oscuridad y que uno no puede ver de dónde vienen. No está preparado para defenderse de esos ataques. Pero dice, no temerás al terror nocturno. Dice, ni saeta que vuele de día, que una saeta es una flecha que se lanza en contra de uno. Y dice, no temerás a esas armas de guerra, porque también está haciendo referencia, cuando habla de saeta, está haciendo referencia a todo tipo de arma de guerra. Y dice, no temerás. Amén. Ni a saeta que vuele de día. Y luego dice, ni a pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, que habla de las enfermedades, de las pestes, de tantas cosas. Amén. Pero dice, ¿por qué no temerás? Vamos a leer el Salmo 91. ¿Cuál es la razón? Porque hay una razón por la que Dios nos dice esto. Amén. Lo que nos dice la palabra de Dios tiene sentido, no se dice sin sentido. No, mire, desde el verso 4 está diciendo, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, porque escudo y adarga es su verdad. Y como estamos debajo de sus alas, como estamos allí guardados por Él, entonces donde viene el verso 5 y dice que por eso no vamos a tener temor del terror nocturno, que por eso no vamos a tener temor de la saeta, que por eso no vamos a tener temor a la pestilencia, que por eso no vamos a tener temor a la mortandad que en medio del día destruya y que van a caer a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, pero que no llegarán a nosotros. Amén. ¿Y por qué no llegarán? Yo recuerdo una vez que yo tengo un hermano que es invidente y él, gracias a Dios, aprendió, Dios le dio la capacidad de no depender de nadie. Él muchas veces me decía a mí, Felipe, vamos a Armenia para que me acompañes a comprar algo. Y yo dije, pero es que yo no sé. Y digo, no, tranquilo, yo lo llevo. Y en vez de yo llevarlo a él, él me llevaba a mí. Y él me decía, vea, vámonos por aquí derechito, y allí voltea, y luego bajamos, y luego nos metemos por allá. Y llegábamos. Y él me llevaba a mí. ¿Cierto? Y recuerdo que una vez él trabajaba y estando en el trabajo se desató una balacera.
Y él decía, pues yo ¿para dónde voy a correr? No sé para dónde correr. Y dice que él se acordó de este salmo. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra. Y él comenzó a recitarlo. Y dice que él se quedó ahí tranquilo porque ¿para dónde iba a correr? ¿Cierto? Y que él sentía las balas cuando le pasaba, pero a él no le pasó nada. Porque caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Amén. Porque Dios nos ha librado ¿de qué? De los temores. Amén. Él nos ha librado de los temores. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Así que de esto nos ha librado el Señor. Cuando usted le pregunten ¿de qué lo salvó el Señor? Entonces ya tiene 7 cosas de las que Dios lo ha librado. Ahora miremos el segundo ¿de qué? Que el segundo ¿de qué? Es por medio de qué y con qué nos salvó. Amén. Porque esta salvación fue efectuada por alguien, ¿cierto? Entonces, ¿por medio de quién somos salvos? La Biblia dice en Lucas 2:11 que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Así que somos salvos por medio de Jesucristo. Amén. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Lucas 1:69 dice, y nos levantó, no cualquier Salvador, sino que dice, y nos levantó un poderoso Salvador. Amén. La Biblia dice que en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos aquellos que son tentados, porque no tenemos un Salvador que no tenga la capacidad. Nuestro Salvador tiene la capacidad de salvar, y por eso dice, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David. Y Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. Por medio de Cristo es que nosotros hoy podemos disfrutar esta gloriosa salvación. Cuando el carcelero de Filipos preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. La respuesta fue clara: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Así que el Salvador es Jesucristo. Por eso dice allá en San Juan 1:14, y como Moisés levantó, San Juan 3, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el Salvador es Jesucristo, por medio de Él. Amén. Cuando usted le pregunte, ¿y quién lo salvó?, usted puede responder con toda seguridad, Jesucristo es mi Salvador. Por eso dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús hay plenitud de salvación. En Cristo Jesús hay seguridad de vida eterna. ¿Con qué más nos salvó el Señor? ¿Qué más obró en nuestra salvación? Lo que hablábamos ahorita, el amor de Dios. San Juan 3:16 dice, porque de tal. Y sabe que esa palabra de tal está haciendo una gran diferencia en ese amor que habla allí.
Esa palabra de tal es un indicador de algo muy grande, de algo muy alto, de algo muy maravilloso, de algo muy extraordinario, de algo muy impresionante. Porque no dice solamente, pudiera decir la Biblia, Dios amó al mundo y ya. Pero no, Dios quiere diferenciar su amor de los demás amores. Y por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que es la palabra griega, esa palabra amó, es la palabra griega agapao, que significa mostrar amor. Porque el amor de Dios no es solo palabras. No, el amor de Dios no es solo palabras como las del hombre. El amor del hombre muchas veces es palabras. Y lo más tremendo es que las muchachas se las creen. Yo decía estos días, y le dice que le va a hacer una casa en el aire, le cree. Y no tiene ni aire. ¿Cierto? Por eso no se debe llevar tanto por las palabras bonitas, porque las palabras se las lleva el viento. Déjese llevar por los hechos. Porque los hechos hablan más que las palabras. Eso no es de... La Biblia dice, no amemos de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, agapao quiere decir mostrar amor. Pero agapao también significa demostrar amor. Pero también significa deleitarse en amar. ¿Y qué dice la Biblia? Mas Dios, ¿qué hizo? Muestra. El amor de Dios es visible. Amén. El amor de Dios no son palabras. El amor de Dios es un hecho. ¿Y cuál es el amor de Dios? ¿Dónde se mostró el amor de Dios? Pues mira el Calvario. Allá está el amor de Dios. Amén. Allá está el amor glorioso de Dios. En el Calvario se mostró el amor de Dios. Amén. Entonces ese amor nos salvó. Efesios 2:4 dice, mire lo que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, y me encanta esta expresión, por su gran amor, ¿con que qué? Con que nos amó. Mire, Dios nos amó. Y allí también hay una connotación cuando dice gran. Entonces está hablando de algo notable, de algo fuera de lo común, de algo que tiene una magnitud y un efecto extraordinario, amén, algo muy especial, algo muy maravilloso, porque el amor de Dios, amén, es como dice el coro, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él, tan profundo que no puedo estar abajo de él, no hay donde yo me pueda ir del amor de Dios, porque el amor de Dios es grande. Y la Biblia dice que el amor de Dios no se acaba. Dice que un día cesarán las lenguas, nadie va a hablar en lengua, que un día cesará la profecía, nadie va a profetizar, no se va a predicar, pero dice, pero el amor nunca dejará de ser, el amor permanecerá para siempre, porque sabe que dice la Biblia, con amor eterno te he amado, por lo cual te prolongué mi misericordia. Amén. ¿Con qué más nos salvó el Señor? Por su bondad. Tito capítulo 3 verso 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Mire, ¿y usted sabe cuál es la bondad de Dios? Allí lo está diciendo claramente el versículo.
pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. ¿Y quién fue el que se manifestó? Dios. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O sea que la bondad de Dios manifestada es Dios en carne para salvar al hombre. Amén. Y por eso dice Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Amén. Y la bondad de Dios es uno de los atributos de Dios que nos habla de la esencia misma de Dios, de que Él es bueno. Amén. Dios es bueno. Salmo 34:8 nos dice: gustad, porque es que eso es algo, hermano, cuando nos está hablando de gustar, nos está diciendo deleites, en alegres, en goces, mejor dicho, llénense de alegría. Yo no sé si a usted no los veo ahí como no muy alegres, pero hermano, es para que nos alegremos. Esto es para que nos alegremos. Porque está hablando de algo que no hizo un hombre por usted, sino que lo hizo el Señor Jesucristo. Dice: gustad y ve que es bueno Jehová. Y dice: dichoso, feliz, bienaventurado el hombre que confía en Él. ¿Por qué? Porque hemos confiado en un Dios que es bueno. Amén, que es bueno. Y es bueno para con usted, es bueno para conmigo. Amén, porque Jehová es bueno. Amén. Él es bueno. Gustad y ve que Jehová es bueno. Amén. Ve que es bueno Jehová. ¿Cuántos saben que Él es bueno? Por eso cuando el joven rico le dijo: maestro bueno, y Jesús se sorprende y dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, Dios. Amén. Solo hay uno bueno, Dios. ¿Por qué más somos salvos? Por la misericordia de Dios. La palabra misericordia es la palabra griega eleos, y es la manifestación externa de la compasión. Amén. La compasión de Dios hacia nosotros que estábamos necesitados. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Mire, Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hicimos, sino por la misericordia de Dios. Amén. Porque Él se compadece, dice la Biblia, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Amén. Él se ha compadecido de nuestras necesidades. Amén. Él nos ha mirado con misericordia, con amor nos ha mirado el Señor. Pero ¿cómo más nos salvó? Con su gracia. Que la gracia de Dios es el regalo de Dios. Es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Amén. Y dice la palabra de Dios en Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Segunda Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Por eso dice Juan: la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Amén. No hicimos nosotros ningún mérito para ser salvos. Usted no puede levantar la mano y decir: yo soy salvo porque yo era bueno, yo soy salvo porque yo hice aquello, yo soy salvo porque es que yo le caí bien al Señor. No, usted es salvo por la misericordia
aleluya, usted es salvo por la gracia de Dios, porque a Él le plació, amén, a Él le plació salvarlo, amén, a Él le plació salvarlo. Así que dele gracias a Dios. Pudieran ser otros los que estuvieran acá, pero estamos nosotros, amén. Así que gracias a Él. ¿Por qué más somos salvos? Por su sacrificio. Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y uno lee eso así a la carrera, pero cuando Juan le dice eso a los judíos, eso para los judíos tenía un significado muy grande, porque cuando Juan dijo: he aquí el Cordero, estaba haciendo referencia a ese Cordero que se llevaba allí al tabernáculo y que luego se degollaba y esa sangre se derramaba para cubrir los pecados de las personas. Así que cuando Juan dijo eso, le estaba diciendo: ese es el verdadero Cordero que quita todos los pecados. Él no los cubre, porque Cristo no cubre los pecados. El sacrificio de Cristo no es para cubrir, el sacrificio de Cristo es para quitar. Cristo no nos cubrió los pecados, Cristo nos quitó los pecados a través de su sacrificio, amén. En el tiempo antiguo se cubrían, pero en este nuevo tiempo se quitan, amén. Se quitan, amén. Así como cuando se le dijo a Isaías: esto tus labios es limpio tu pecado y quitada tu culpa, amén. Porque Él quita el pecado, amén. Porque la doctrina de la propiciación nos hablaba de eso, de cubrir. Propiciar es cubrir. Y cubrir significa, cuando la sangre se derramaba, era cubrir el pecado para que la ira de Dios se apaciguara. Por medio de la sangre se cubrían los pecados para que la ira de Dios se apaciguara. Pero Cristo fue más allá y dijo: no los voy a cubrir, los voy a quitar, amén. Los voy a quitar. Él no te cubrió los pecados, Él te quitó todos tus pecados. Pero ¿con qué más nos salvó el Señor? Con su sangre, amén. Con su sangre. Y la sangre de Cristo tiene una característica especial, porque todas las sangres manchan, ¿cierto? Pero la sangre de Cristo no. La sangre de Cristo, en vez de manchar, lava. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y mire qué hizo, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y lavar aquí está indicando limpiar de pecado, limpiar de la culpa, purificar, amén. Él nos lavó. Por eso dice 1 Juan 1:7: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo, no de algunos, nos limpia de todo pecado. Pero la sangre de Cristo no solo limpia, la sangre de Cristo redime. Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un nuevo canto diciendo, oh, gloria a Dios, mire, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has, ¿qué?
nos has redimido. Y recuerde usted, primera de Pedro 1:18, dice el verso 17, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de los siglos, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Y cuando habla de redimir, recuerde usted que la redención se daba porque alguno se había empobrecido y le había tocado venderse como esclavo, y allí entonces estaba subyugado, sometido a una gran cantidad de cosas difíciles. Pero cuando el familiar se daba cuenta de eso, venía al que lo había vendido, al que lo había comprado con cierta cantidad de dinero, y compraba nuevamente a su hermano. Eso significa redimir. Nosotros fuimos vendidos al pecado, nosotros fuimos vendidos al diablo, y él nos tenía esclavizados. Él hacía lo que le placía con nosotros, pero un día Cristo vino y dijo: ¿cuánto valen? Yo voy a pagar por ellos, amén. Y Cristo pagó el precio y nos rescató por medio de su sangre gloriosa, y ahora estamos aquí diciendo: es un canto de libertad, amén. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho libres, amén. Somos libres por medio de Jesucristo. Alabanzas a Dios, gloria a Dios. Mire, la sangre de Cristo no solamente lava y redime, emblanquece también. Apocalipsis 7:14 dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo: estos son los que han salido de gran tribulación y han lavado. Allí no dice de la gran tribulación, sino de gran tribulación. Una cosa es gran tribulación y otra cosa es la gran tribulación, para que no entendamos de una forma distinta. Y dice: han salido de gran tribulación y han lavado. Mire, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, amén, porque la sangre de Cristo nos limpia. Y por eso dice Apocalipsis 19:7: gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas, y a su iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino y limpio son las acciones justas de los santos. Pero ¿por qué tenemos acciones justas? No porque nosotros seamos justos, sino porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado, amén. Y la sangre de Cristo nos ha emblanquecido, ha quitado toda mancha de nuestra vida. Alabanzas al Señor Jesucristo. Oh, aleluya, gloria al Señor. Su sangre nos limpia, amén. Pero miren otra cosa que hace la sangre. La sangre nos da libertad para entrar hasta el lugar santísimo. Recuerde usted que había un lugar reservado. Solo el sumo sacerdote podía entrar allí, y no cuando él quisiera, sino una vez al año. Y no podía entrar con las manos vacías, tenía que llevar sangre. Pero muchas veces se cuenta, recuerden ustedes que el vestido del sacerdote tenía unas campanillas. Esas campanillas no eran de adorno, sino que era para que cuando el sacerdote iba andando, las campanillas iban sonando. Y cuando las campanitas sonaban, los que estaban afuera decían: Dios está aceptando el sacrificio. Pero había un momento en que esas campanillas no sonaban. ¿Y sabe qué pasaba? Que el sacerdote había muerto. Dios lo había matado allá, porque no le había agradado lo que había hecho, porque no era recto su corazón, porque no era puro su corazón. ¿Y sabe que el sacerdote entraba con una cinta amarrada?
Y cuando no sonaban las campanillas tenían que comenzar a jalar. Y sacaban al sacerdote muerto del lugar santísimo. Pero las campanillas de Cristo entraron hasta allá y sonaron. Se dice que cuando Dios derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, eran las campanillas que estaban sonando, aleluya, diciendo: es aceptado el sacrificio, es aceptado, amén. Y dice Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, amén. Esto nos indica que tenemos una comunión directa con Dios. Podemos oírle, podemos verle, podemos sentirle, podemos tener experiencias con Dios. Si usted hoy no siente a Dios, es porque no quiere sentirle, porque la puerta a la presencia de Dios está abierta, amén. Está abierto, amén. El acceso a Dios está abierto. Podemos entrar a su presencia, podemos disfrutar de su bendición, podemos disfrutar de su gloriosa presencia, amén. Hay libertad, por ahí un coro que se canta: hay libertad en la casa de Dios, amén. Podemos entrar con toda libertad al lugar santísimo. Y recuerde usted que el lugar santísimo era donde se manifestaba la gloria de Dios. Allí era donde Moisés hablaba con Jehová cara a cara. Allí era donde Moisés salía con un rostro resplandeciente. Y por eso es que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta la gloria del Señor como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque hay libertad de sentir la presencia del Señor, hay libertad de sentir el Espíritu Santo, hay libertad de hablar en otras lenguas, hay libertad de llenarnos de Dios, hay libertad, aleluya. Podemos mirarle cara a cara en esta hora, aleluya. No hay impedimento, porque la sangre de Jesucristo nos da libertad para entrar hasta el lugar santísimo, aleluya. Hoy podemos entrar hasta el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Podemos contemplarle. Pero la sangre de Cristo también nos santifica. ¿Qué quiere decir consagrar? Poner aparte para Dios, santificar, amén. Y mire, santificar significa hacer una persona o cosa opuesto a koinos. Que koinos significa lo común, lo que es igual a lo normal. Pero nosotros no somos del común. Nosotros no somos como los demás. Nosotros tenemos una diferencia que ha puesto Cristo en nuestras vidas. Hebreos capítulo 13 verso 12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta del campamento. Porque recuerden que se llevaban 2 corderos, y uno era para Asael, que tenía que enviarse al desierto. Y dice que se enviaba al desierto, y algunos cuentan que se llevaba a un lugar, que Asael era un lugar, un despeñadero, y que en ese despeñadero caía ese cordero y se reventaba por todas partes y moría. Y así entonces el pecado era quitado. Y dice la Biblia que Cristo también hizo lo mismo, que Cristo, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, amén. Por eso fue llevado al monte Gólgota. El monte Gólgota quedaba a las afueras de Jerusalén, pero quedaba en un lugar alto donde todo el mundo tenía la posibilidad de verle, amén. Pero
allí fue Cristo y derramó su sangre gloriosa por usted y por mí para santificarnos. Amén. Y ya para terminar, la sangre de Cristo hizo la paz. Colosenses 1:20 dice: por medio de él reconciliar consigo. No dice reconciliar con otro como si hubiera otro Dios. Como no hay otro Dios, entonces Cristo no estaba reconciliando con otro Dios. Él se estaba reconciliando consigo mismo. Amén. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Mire, esa sangre preciosa que se derramó allá en la cruz del Calvario. Amén. Es una sangre que todavía hoy sigue vigente. Por ahí estaba mirando un arqueólogo que ya murió y dice que él estaba buscando el arca y que la encontró. ¿Y sabe dónde la encontró? La encontró debajo del monte Gólgota. Pero dice que cuando él la vio, no estoy diciendo que eso sea verdad, solamente estoy diciendo lo que él cuenta, pero quiero resaltar algo. Dice que él vio una abertura, porque recuerde que cuando Cristo murió hubo un terremoto, y hay una abertura donde Cristo fue crucificado, quedaba derechito donde estaba el arca, y caía, y dice que vio algo negro que estaba ahí encima de la tapa del arca, y que él cogió una muestra de eso y la llevó al laboratorio para que la revisaran. Y cuando la estaban revisando dijeron: esto es sangre, pero es una sangre que tiene muchos años. Él dijo: pero yo quiero que me investiguen esta sangre, que le hagan un cultivo de glóbulos blancos, a ver qué sale. Dijo: pero ¿para qué si no hay nada que hacer? Dijo: no, yo quiero que la hagan. Dice que cuando hicieron el cultivo de los glóbulos blancos, ellos se asombraron, porque esa sangre no estaba muerta, esa sangre estaba viva. Esa sangre estaba viva. Y puede ser verdad o no puede ser verdad, pero la sangre de Cristo hoy sigue viva. La sangre de Cristo hoy sigue teniendo poder para limpiar al más vil pecador. Amén. La sangre de Cristo sigue limpiando. La sangre de Cristo sigue salvando. La sangre de Cristo sigue obrando en nuestras vidas mismas. Porque cuando caemos, cuando pecamos, porque muchas veces pecamos, su sangre nos limpia. Aleluya. La sangre de Cristo hoy todavía tiene el mismo poder para limpiar al más vil pecador, para perdonar el más grande pecado. Aleluya. Hoy podemos estar en paz con Dios. Y sabe que esa palabra paz significa reconciliación, pero significa una reconciliación completamente. No es una reconciliación a medias. No es como la reconciliación de los hombres o el perdón de los hombres. No, es la reconciliación completamente. Por eso dice la Biblia que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice: porque Él es nuestra paz.
Amén, Él es nuestra paz. Y por eso dice la Biblia en 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, sea haciendo la paz. Amén, haciendo la paz. Alabanzas al Señor. Yo no sé si usted hoy le quiera dar gracias a Dios.